Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Archivo de México. Un 25 de diciembre de 1980 llegó a varios cines de la Ciudad de México la segunda parte de Star Wars. Desde que se estrenó la primera cinta en 1977, esta saga se volvió un fenómeno mundial, y México no fue la excepción. Esa misma fecha también marcó la apertura del Cinema Miramontes, ubicado entre la calle Ramón Arriaga y el Canal de Miramontes. Durante muchos años fue un lugar muy frecuentado por los amantes del cine, hasta que, con el paso del tiempo, desapareció. Hoy, en su lugar, hay una tienda de autoservicio. Aquel 25 de diciembre no solo trajo ciencia ficción a la pantalla grande, también fue el debut en México de varias películas que se volverían íconos de su tiempo. Los cines se llenaron de tensión con el estreno del Resplandor, una joya del terror psicológico que dejó huella en la historia del cine gracias a su atmósfera inquietante y a un reparto inolvidable. Basada en la novela de Stephen King y dirigida por Stanley Kubrick, la película dejó escenas grabadas en la memoria colectiva. ¿Quién puede olvidar a las gemelas al final del pasillo mientras Danny las mira paralizado, o esa banda sonora que ponía los nervios de punta? El Resplandor definió el terror en los años 80 y sigue siendo una referencia obligada del género. Pero no todo fue miedo. Ese día también se estrenaron dos cintas llenas de música y movimiento, Xanadu y Fama. Ambas dejaron una marca profunda en la cultura pop. Xanadu, con su toque futurista y fantasioso, transportó al público a un mundo de colores vibrantes, patines y melodías pegajosas, convirtiéndose en un símbolo de la estética ochentera. Fama, por su parte, marcó el inicio de una nueva era en la música y la moda. Mostraba la lucha de jóvenes artistas que soñaban con brillar en los escenarios. Su éxito fue tal que dio pie a una popular serie de televisión que también conquistó al público mexicano. Además, Fama fue galardonada con importantes premios, incluyendo 2 premios Oscar. Mientras tanto, vale la pena recordar que para 1980, el cine mexicano ya había dejado atrás su época dorada y empezaba a tomar un rumbo distinto, con historias más atrevidas, un lenguaje más directo y muchas veces, un toque picante. Un buen ejemplo de esto fue Picardía Mexicana 2. Una cinta que representó ese nuevo estilo de producciones de bajo presupuesto, que poco a poco se volvieron más comunes en la industria. Con este cambio, el cine mexicano entraba en una etapa de decadencia, alejándose poco a poco de aquellas grandes producciones que definieron su época dorada. Aún así, muchas de estas nuevas películas lograron conectar con el público del momento, convirtiéndose en parte esencial de la cultura popular de aquellos años. Así era la Ciudad de México en 1980. Un periodo de transición entre el legado de los años 70 y una nueva década que traería consigo modernidad, cambios sociales y nuevas formas de vida. Aunque aún se conservaban muchas influencias de la década anterior, ya se notaban señales de transformación. El paisaje urbano comenzaba a cambiar. En distintos rincones de la capital surgían nuevas construcciones, impulsadas tanto por el gobierno como por inversiones privadas. El terremoto de 1985 aún no llegaba, así que la ciudad de 1980 era muy distinta. Tenía su propia identidad, con costumbres y ritmos que hoy parecen lejanos, en una época donde la tecnología aún no regía el día a día. Uno de los recuerdos más entrañables de aquella era el transporte público. Aún circulaban los icónicos camiones Delfín, que durante años transportaron a miles de capitalinos por toda la ciudad. Con el tiempo, estos vehículos fueron desapareciendo y dando paso a los autobuses de Ruta 100, que marcaron toda una generación. Y claro, imposible olvidar aquellos boletitos de papel que nos entregaban al pagar el pasaje, pequeños detalles que hoy viven solo en la memoria de quienes los usaron. Así se vivía en 1980. Las calles, la gente y el entorno reflejaban una ciudad que aún tenía el alma de los 70, pero que ya miraba hacia adelante. Las avenidas estaban llenas de autos antiguos, camiones colectivos y transeúntes que caminaban entre puestos callejeros, comercios tradicionales y edificios con arquitectura de antaño. Sin celulares ni internet, la convivencia era cara a cara, en parques, cafeterías o en los pasillos del mercado. El sonido de la ciudad era único, vendedores ambulantes, música que salía de las tiendas, y los altavoces anunciando estrenos de cine o promociones en las grandes tiendas. 1980 fue un año que conservaba muchas costumbres tradicionales, pero ya mostraba las primeras señales de un cambio que marcaría la década. Y aunque todo ha cambiado, ese ambiente sigue vivo en la memoria de quienes lo vivieron. En cuanto a la música, 1980 también dejó su huella. Uno de los grandes éxitos de ese año fue The Winner Take It All del legendario grupo ABBA. Una canción reciente en aquel entonces,
que conquistó las estaciones de radio con su tono melancólico y su poderosa interpretación, convirtiéndose en un himno de la música pop. Otro gran éxito de ese año fue Funky Town de Lip Sync, que rápidamente se apoderó de las pistas de baile y se convirtió en uno de los temas más representativos de las discotecas de la época. Aunque fue lanzada ese mismo año, su ritmo contagioso y pegajoso la ha mantenido viva con el paso del tiempo. Incluso hoy, sigue siendo escuchada y disfrutada por personas de todas las edades, consolidándose como uno de los himnos musicales más representativos de los años 80. En ese mismo 1980, Paul McCartney también nos sorprendió con Coming Up, un tema que rápidamente escaló las listas de popularidad y se convirtió en uno de los más reproducidos del año. Su sonido fresco y pegajoso hizo que destacara en la radio, dejando una marca en quienes lo vivieron. Hoy en día, sigue siendo un tema que evoca nostalgia y transporta a muchos a aquella época dorada. Pero la música en español también brilló intensamente ese año. Emmanuel lanzó su inolvidable balada Todo se derrumbó dentro de mí, una canción que se posicionó entre las más populares en México. Su letra desgarradora y la interpretación apasionada la volvieron un clásico instantáneo, muy recordado por quienes vivieron esa década. Y en el mundo infantil, el grupo español Parchís conquistó los corazones de miles de niños con su tema Parchísimo. Inspirada en el tradicional juego de mesa, esta canción se convirtió en su sello distintivo y ayudó a catapultar su fama, especialmente en México, donde fueron un verdadero fenómeno. Hasta hoy, quienes crecieron en los años 80 recuerdan sus canciones con cariño, como parte de una infancia única. Otro de los grandes éxitos de ese año fue La Ladrona de Diego Verdaguer. Con una melodía romántica y una interpretación llena de sentimiento, la canción se ganó el corazón del público y sonó en todas las estaciones de radio. Fue un tema clave que consolidó su carrera, llevándolo a nuevos niveles de reconocimiento en el mundo de la música. Sin duda, fueron muchas las canciones, en español y en inglés, que definieron el sonido de 1980 y marcaron el inicio de una década inolvidable. Hoy hemos recordado solo algunas de las más queridas por el público, pero también fue un año que trajo una de las noticias más devastadoras del mundo musical. En diciembre de 1980, el mundo perdió a uno de sus artistas más influyentes. John Lennon fue asesinado por un fanático que lo esperó durante horas a las afueras de su edificio. La noticia sacudió al planeta entero, y en México se conoció en medio de la transmisión de un partido de fútbol americano, impactando profundamente a los televidentes. La muerte de Lennon marcó el fin de una era. Su legado sigue más vivo que nunca, y su partida continúa siendo uno de los episodios más tristes e inolvidables de aquella década. Mientras tanto, en el escenario deportivo, 1980 también fue el año de los Juegos Olímpicos de Moscú. A pesar del contexto político, fue un evento que captó la atención del mundo, destacando especialmente en la disciplina de gimnasia, donde la Unión Soviética demostró una vez más su enorme poderío. Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos celebrados en territorio soviético, lo que los convirtió en un evento histórico. Pero más allá del deporte, estuvieron profundamente marcados por el contexto político. La Guerra Fría y el auge del comunismo provocaron el boicot de varios países, especialmente por la intervención de la Unión Soviética en Afganistán. Al mismo tiempo, dentro del propio país comenzaban a gestarse los primeros cambios que, años más tarde, darían paso a la perestroika, el intento de modernizar su sistema político y económico. Así, los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 no fueron solo un espectáculo deportivo, sino también un reflejo de un mundo dividido, de tensiones ideológicas y de una época en transformación. En el día a día, la televisión fue el gran protagonista del entretenimiento. Para las familias mexicanas era el medio por excelencia, en una era donde solo existían los canales de señal abierta. La televisión por cable era prácticamente inexistente y el Internet aún estaba muy lejos. La programación de esos años era muy distinta a la actual. Predominaban los contenidos originales y un humor inocente, sin dobles sentidos. Muchos de esos programas se han convertido en clásicos, cargados de nostalgia para quienes crecieron viéndolos. Entre los más recordados están Odisea Burbujas, Alegrías de Mediodía y El Club de la Televisión, entre muchos otros que marcaron la llamada época dorada de la televisión mexicana. Los comerciales también eran parte fundamental de la experiencia frente al televisor. Aquellos anuncios nos presentaban los productos que formaban parte de nuestra vida cotidiana, y con solo verlos, muchos vuelven a nuestra memoria. El sabor de una golosina, el envase de un detergente, el jingle que no podías dejar de cantar. Eran más que simples comerciales, eran parte de nuestra infancia, de nuestra rutina, de nuestra historia.
Si tú también recuerdas alguno de esos anuncios, cuéntanos en los comentarios. Queremos revivir esos momentos contigo. Y no solo en televisión. Los periódicos también reflejaban el estilo de vida de la época. Ahí se anunciaban las promociones de tiendas que aún existen hoy en día. Aquellos anuncios no solo mostraban precios y productos, también nos devuelven a una época donde lo cotidiano tenía otro ritmo y otras costumbres. Cada uno de estos anuncios era más que publicidad. Era un retrato de cómo se vivía en 1980. Un año que marcó la vida de muchos y que sigue vivo en la memoria colectiva. Gracias a estos testimonios visuales, hoy podemos revivir esos momentos, y para quienes no vivieron aquella época, es una ventana a un tiempo lleno de recuerdos y emociones que aún perduran. Así llegamos al final de este recorrido por el año 1980, en esta nueva entrega de Ecos de México de ayer, donde revivimos cómo era la vida en la Ciudad de México durante una década de cambios, contrastes y grandes historias. A lo largo de este viaje, recordamos algunos de los momentos más representativos de aquella época, y esto apenas comienza. Seguiremos explorando otras décadas que han dejado huella en la historia de la ciudad. Muy pronto volveremos con una nueva y emocionante entrega. No te la pierdas. Y queremos que tú también seas parte de este archivo vivo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué recuerdos de la Ciudad de México te gustaría que reviviéramos en próximos vídeos? ¿Qué temas te emocionan, te marcan o simplemente te llenan de nostalgia? Queremos escucharte. Tu historia también forma parte de este México que no se olvida. Si este vídeo te gustó, regálanos un pulgar arriba y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las nuevas entregas de Ecos de México de ayer. Hasta la próxima.